Carmen Cuellar. Eh, Vamos a escuchar primero a Carmen Cuellar, después a Ernesto Duque y por último a Rebeca González. Va a comenzar Carmen Cuellar. Adelante, Carmen. Y Alberto, aunque es la tercera vez que veo esta película, no dejo de quedar afectada, entonces me va a costar trabajo empezar, pero vamos a seguir adelante. Em, la vez pasada, Diego hizo una introducción que le llamó metodológica al texto de Jean-Louis Su, o unos aspectos metodológicos. Y en esta ocasión yo me permito, antes de tener algunos comentarios que hacer sobre el documental, hacer referencia al texto de Jean-Louis Su. Se abusa de un niño en la iglesia y quiero subrayar ahora cómo nombramos a esta actividad sobre el abuso de un niño en la iglesia y en otros lugares. Este documental nos muestra ese otro lugar. Jean-Louis Su, para los que ya tienen el libro, ya leyeron, voy a decir algunas cuantas cosas del libro. Él parte de las interrogantes que le planteó la comunidad católica de Macampañ. Escuchar su afección, nos dice, y la conmoción en la que esa comunidad católica se encontraba, para responder fundamentalmente a tres preguntas. Comprender por qué y cómo los horrores de la pedofilia, aquí hago un paréntesis, Jean-Louis Su habla de pedocriminales, diferenciando de pedofilia, pedocriminales. Repito la pregunta: comprender por qué y cómo los horrores de la pedofilia en el seno de la iglesia pudieron existir durante tanto tiempo. Segundo, ¿cómo ha podido perdurar tal sistema? Tercero, ¿quién los puede acompañar en esta búsqueda, escuchar su ira, entender su sufrimiento? El libro de Jean-Louis Su, tomo sus palabras, es un estudio sobre las posibles respuestas o hipótesis a estas preguntas. Pero estudio debe de tomarse, entenderse este término en la forma, nos dicen, que se utiliza en pintura, escultura o música, como un ejercicio previo, una pieza que da lugar a un boceto, un esbozo con miras a una composición final. Me parece como muy importante esa aclaración que nos hace de cómo está entendiendo este estudio que es su libro. Su método fue convocar diversos textos en la heterogeneidad y disparidad de fuentes, con la intención de identificar y establecer invariantes que caracterizarían las prácticas abusivas. ¿Cuáles son estos textos? Hago nada más su enumeración, invitándolos a su lectura. En primer lugar, se trata del abordaje filosófico de Heidegger y de un artículo de Freud de Pegan a un niño, donde fundamentalmente analiza el uso de la palabra se abusa de un niño, ¿no? Dos, el testimonio de un sacerdote abusado. A partir del libro Se ruega no abusar. Tercero, el texto bíblico de Job, que es una meditación sobre la cuestión del mal. Cuatro, una novela de Octave Mirbeau. Cinco, dos novelas contemporáneas. Se fijan la disparidad y la heterogeneidad de sus referentes. Dos novelas contemporáneas, una se llama El consentimiento, de Vanessa Springora, y otro, Viaje al Este, de Cristina Argot, que me parece que Rebeca nos va a comentar algo respecto de este texto. Sexto, La experiencia mística de María de la Trinidad, una carta que la escritora franco-canadiense Nancy Houston
envía al Papa Francisco y que fue publicada. Y por último, sucesos y notas judiciales, específicamente dos, el juicio del cura de Urufe y también el caso del abad, el Picasso de las iglesias. O sea, este comentario o estas referencias al texto de Jean-Louis Su me parece que les da a ustedes un horizonte, los que ya lo leyeron, qué Pues bueno. sí, ven amor. Perdón, ¿pueden apagar el micrófono? Se Quien llama no. Angélica García, la que lo tiene prendido. Sí, Allá. disculpe. Ok, no hay problema. Mis notas sobre el documental. Sabemos, y en algún momento se dice casi al final, que este documental se basó en el libro Tell Me Why I Am, escrito por Alex y Marcus Lewis, junto con una escritora inglesa, Johanna Hodgkin, y que fue publicado en 2013. Yo como que lo que entiendo es que ahí está este texto, este libro, es previo a este encuentro. El encuentro es posterior. El documental fue producido por Simon Shen y dirigido por Ed Perkins, quien, este último, el director, tuvo acceso al libro antes señalado y entra en contacto con los hermanos Lewis para poder hacer el documental. Me entró la duda ahorita que estoy hablando, pero casi estaría segura de que en el libro no está esto último que le da y que es en el documental, esta última información a detalle, pero la verdad no estoy segura. Bueno, ya sabemos que narra este documental la historia de estos hermanos gemelos que nacieron idénticos, que nacieron en 1964. Un primer punto, y me apoyo en algo que en nuestras reuniones de trabajo Alberto Esladoña mencionó, que todo se genera y se inicia a partir del accidente. Esta historia queda configurada a partir del accidente que tiene Alex a los 18 años, de la que se sabe sufre una conmoción que lo deja en coma, no se sabe cuánto tiempo y no me puse a averiguarlo. Aquí el accidente es crucial. Es el comienzo de la historia que nos presenta el documental, donde se devela la violación de la madre a sus hijos gemelos, violación ejercida no únicamente por la madre, sino por otros adultos, amigos de los padres, desde pequeños hasta la edad de 12 o 14 años. El accidente configura toda la historia. Tomando algunas palabras de Alberto, dichas en la ocasión pasada, es el agujero, el traumatismo, de agujero, al que únicamente se accede por los bordes. El primer aspecto que me interesa, bueno, que quiero señalar, no sé si ustedes algunos estén de acuerdo o no, pero si bien se trata de todo el tema del abuso y la violación, también podría tratarse de una historia de amor entre hermanos. Una historia como toda singular, pero cargada de elementos amorosos entre ellos, enmarcada en un escenario de diálogo y de velación de las circunstancias que para uno de los hijos, Alex, estaban extraviadas de su conciencia. Bueno, son 3 actos. Me llamó la atención así el documental como en 3 actos, ¿no? Como en el teatro también Alex en el primero, Marcus en el segundo y Alex y Marcus en el tercero, cada uno planteando su retazo de historia, preguntas de uno y respuestas y razones del otro, que transitan en bordes de dolor y sufrimiento, pero también, voy a insistir, muestran el lazo de amor y confianza entre ellos. Me pareció importante que en el último tramo, o sea, en el tercer acto, Marcus le dice que no lo puede hablar directamente, cara a cara, que lo grabó y que lo deja con la
con el video, ¿no? Eso me pareció muy importante, este momento todavía de eso no se puede decir frente a frente. Pensé que algunas cosas no se pueden decir frente a frente y a veces por eso también se requiere un diván. Una pregunta que me hacía era por qué cuando Alex sale del estado de coma, únicamente y exclusivamente reconoce a su hermano gemelo. No tengo la menor idea de si esto es común o no, pero se trata de una singular selección de la memoria donde todo, absolutamente todo, del mundo del exterior de él mismo queda borrado, menos el reconocimiento de la imagen del hermano, que creo que también será un tema de Rebeca, que tendría que ver con la memoria de los cuerpos. Solo reconoce al hermano como única referencia que tiene para organizar su mundo, reaprender todo, reconocer a los otros, etcétera, hacerse de un pasado apoyado en sus palabras, relatos, fotografías que el hermano Marcus le mostraba. Me permito decir una figura imprescindible para Alex, otro que es al mismo tiempo un yo. Otro elemento que me llamó a mí la atención es que después de la búsqueda, ¿se acuerdan? 5 años después de que muere el padre, muere la madre, y es cuando van a hacer limpieza en esa monstruosidad de casa repleta de objetos, y que es donde encuentran la fotografía de ellos desnudos, ¿no? Y con la cabeza cortada. A mí me llamó la atención que no había como tantos elementos previos, si bien habían encontrado objetos de juguetes sexuales y así, o de que al padre le dijo, no, no te perdono, o la reacción que tuvo ante la muerte de la madre de absoluta indiferencia, y que Alex haya ido directamente con el hermano lanzándole la pregunta si fueron violados por la madre. Como que cuando la primera vez que la vi, así como que, ¿cómo? O sea, no porque ya no tuviéramos la referencia nosotros, el espectador, sino como que según yo, todavía no habría pasado por varios datos como para hacer la pregunta. La foto desnuda y sin cabeza lo lleva directamente, así lo planteo yo, a quemarropa. Me sorprendió eso en el sentido de que esta imagen lo lleva a Alex a disparar al blanco, a la pregunta crucial. Lo único que se me ocurre es que Alex ya tenía un conjunto de imágenes, gestos, palabras que requirieron la fotografía para poder lanzar la pregunta. Un detalle que también me llama la atención es que Marcus nos dice que Alex no preguntaba detalles, que siempre se quedaba satisfecho con lo que le contaba. Por ejemplo, si le decía, mi madre es genial, sí, sí, sí lo es, y no más. O le daba una foto y su imaginación hacía el resto, o sea, no preguntaba detalles. Y eso mismo, al final, si lo recuerdan, Alex dice, yo no sé por qué no preguntaba detalles, me quedaba con lo poco que me decías. Pero en esta ocasión hubo algo diferente. Al encuentro de esta fotografía, 5 años después de la muerte del padre, es decir, después de la muerte de la madre, la imagen de ellos, lo único que requirió fue la confirmación del hermano. Y de ahí se vuelve a aparecer el silencio, ¿no? No, no, no vuelve a aparecer, aparece el silencio, porque antes todo le iba creando esa realidad. Yo subrayo también algunas frases en el segundo acto que tienen que ver con el problema de la verdad y la mentira. ¿Qué hacer? Bueno, uno puede tener el recuerdo de este libro con un título similar, La verdad y la mentira, de Friedrich Nietzsche. Y la construcción de una realidad que ahí me parece muy importante, que según Marcus no solo buscó salvar al hermano del dolor y la vergüenza, sino es algo que insiste mucho, sino a él mismo.
O sea, no fue solo, ay, por cuidar al hermano, por darle una infancia linda, sino al parecer por sobre todo, así como para él, para poder despachar, para poder alejarse de esa historia. Subrayo una frase: comencé a creer la realidad que estaba creando. Y dice, Alex perdió la memoria en un accidente y yo la perdí voluntariamente. Dice, y eso fue genial, yo era libre. Todo eso desapareció. Lo ayudé a no tener esa infancia y me ayudaba al mismo tiempo. Otro elemento, lo del regalo. Que ocultar la verdad es un regalo que se hace a quien se ama. Yo me preguntaba si esa verdad era intolerable para Marcus, cómo hacerla relato, cómo poner en palabras y cómo transmitirla. Esa posibilidad se produjo, lo vemos en el documental muchos años después, pero ya está el antecedente de la pregunta por parte de Alex. Alex ya había hecho la pregunta, ya estaba dicha. No podría haber ninguna transmisión de ese relato, no podía ser antes de esa pregunta. O sea, pensaba, hay tiempos lógicos para poder nombrar algo. Otro detalle que considero muy importante, que está al final, en el tercer acto, cuando le dice cómo acabó todo eso y le dice lo del pintor, ¿no? Que lo llevan, es el no que enunció Marcus, el no que impidió nuevamente ser abusado y violado, y la descripción que hace del regreso a casa y las miradas con la madre y que ahí paró todo. O sea, no hubo necesidad de nada más. O sea, ahí todavía no era el accidente, ahí Marcus regresa, mira a la madre, se miran, la madre sorprendida de que el niño esté ahí, ¿no? Ese no marcó un fin a las violaciones tanto de la madre como de los amigos. En el tercer y último acto también hay otra cosa que me gustó, bueno, me gustó, sí, cuando le dice Alex a Marcus, ¿cómo es que salimos sanos de esa casa? Escucho esta pregunta de Alex, el tono, el gesto, relacionada a la circunstancia de que estos sujetos, aún viviendo tales experiencias, tuvieron y tienen una vida. Se enamoraron, criaron 2 hijos, hay que agregar que se desempeñan laboralmente en compañía, algo así entiendo, que se fueron como al otro lado del mundo, están en el noreste de África, ahorita no recuerdo el nombre de una isla, donde tienen como un complejo turístico en el que trabajan ellos juntos. Sus vidas no fueron aniquiladas o destruidas. Hubo un pequeño conjunto que lo permitió, lo digo conjunto, haciendo alusión al conjunto del que hablábamos en la película, en el documental de hace 8 días de M. Bien, esos son todos mis comentarios. En algún momento, si es necesario charlar, gracias, gracias. Bien, gracias Carmen Cuellar. Ahora le toca el turno a Ernesto Duque. Ernesto, Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, creo que me ayuda mucho la presentación que ha hecho Carmen, porque algunas de las cosas que voy a trabajar parece que van así como en piezas. Ella deja un enunciado y por ahí tenía yo algo preparado que coincide, no nos pusimos de acuerdo. Y además las referencias al texto de Jean-Louis Su y el contexto del documental, que me parece que tiene un formato de thriller muy bien logrado, de suspenso. Digo, no solo como observador del film, ¿no? De que va manteniendo el suspenso todo el tiempo hasta el final en que desvela la verdad y es la parte más inverosímil, más
más pesada y ese formato me parece bueno porque logra acercarnos de lo que sería la experiencia emotiva, de la experiencia del trauma, o sea, hacernos sentir eso indecible. Ese me parece que es un buen logro del documental. Y bueno, el suceso traumático del abuso infantil, así siempre que se da a conocer, aparece como un evento extraordinario, ¿no? Aquí lo extraordinario no solamente es que cuestiona, pone en entredicho valores, creencias sostenidas sobre bienes morales compartidos, como es, entre ellos, el cuidado y protección de los menores. O sea, una sociedad que delega en los padres, cuidadores, adultos, familiares, etcétera, esta responsabilidad falla, pero resulta chocante, incomprensible, mucho más allá de lo incomprensible que ya es suponer un padre abusador, un tío, un sacerdote, cómo este perpetrador parece entonces una figura extraordinaria, ¿no? Todos tenemos ya para el villano nuestra buena dosis de venganza, ¿no? De odio vengador, y en la prensa y en los medios se ha configurado ya la figura de un pervertido, ese hombre que esconde tras los buenos modales de una apariencia pública pulcra sus bajos instintos, comillas. Bueno, y lo que sorprende en este caso es que aparece entonces una figura para la que no estamos acostumbrados a darle esa imagen, ¿no? Que es la figura materna, incólume, por lo menos en México, hasta la santidad. Bueno, un tema que debería llamar la atención en este caso es propiamente su producción. Ahí en lo que Carmen señalaba, no la producción del documental, sino la producción del caso, o si se quiere, la producción del caso en la producción del documental. El caso se produce mediante un dispositivo de encuentro, entrevista y reportaje. Aunque, como ya lo señalaba Carmen, tiene su antecedente en un libro titulado Tell Me Who I Am, de un bestseller de 2013. Sin embargo, no es hasta este momento que se lleva a fondo con la confesión de hechos en forma de desenlace. Dicen los productores, nos sentamos y hablamos durante 6, 7, 8 días y así pudimos explorar ideas y emociones con un nivel de detalle que a menudo no es posible. Pudimos darles a Alex y a Marcus el tiempo y el espacio para sentirse relajados frente a la cámara, de modo que la experiencia para ellos se convirtiera en algo más, como una conversación con un amigo en vez de una entrevista formal. En el film se exhibe la escena en la que Marcus revela a Alex el secreto del abuso de la madre, apegado al recuerdo de los hechos con mayor detalle. Desconocemos si todos los detalles están ahí incluidos de la grabación, pero eso me parece que poco importa. Pero lo que se muestra con claridad es la revelación y encuentro en el instante histórico en que se produce a los 54 años de edad y después de 30 de silencio sobre este punto. ¿Cómo operó este dispositivo? Se encontraron para hablar entre ellos, pero con la presencia de cámaras que dejaban grabado su testimonio. Marcus decide narrar aquello que no había querido decirle a Alex. ¿En qué momento? ¿Por qué decide contarle al hermano? Lo decide, pero solo si lo hace de manera indirecta mediante una confesión grabada. Aunque sí en ese encuentro. Dice, no creo tener la fortaleza para decirle a la cara lo que realmente pasó. Le presenta un video que grabó. Es así que se lo dice, pero no a la cara. Es algo que nunca ha hablado con nadie. Dice, apenas puedo hablar conmigo mismo. Eso era un verdadero secreto porque nadie más lo sabía. Entonces hace la grabación y así se dirige.
sin dirigir la mirada a su hermano, y lo hace en tercera persona. Dice, por ejemplo, y luego se llevaba a Alex y yo me iba a acostar a mi habitación, pero Alex no estaba. O sea, está dirigiéndose como a un tercero. Y Alex va a recibir sus palabras como de oídas. Escucha donde hablan de él. Deja, pues, un registro testimonial para que Alex y para que todos los que quieran enterarse lo escuchen. Subrayo, deja en el sentido que cosifica su declaración, así como se deja algo sobre la mesa. Esa confesión se la hace su hermano al mismo tiempo que la hace pública. O sea, que no lo hace partícipe o cómplice de un secreto. No lo compromete a llevar, como lo ha hecho él, la carga del secreto inconfesable. O sea, ya no es un secreto, lo entrega. Al mismo tiempo desprivatiza la herencia familiar. Es como si se desprendiera al mismo tiempo de la obligación que le da la pertenencia a una familia, a un padre, a una madre, para quienes debería proteger del escrutinio público. Eso me hace pensar en los escándalos mediáticos en los cuales se denuncian abusos sexuales. Es frecuente que aparezcan publicados casos de abusos sexuales de estudiantes por sus profesores o jefes de trabajo, a los que exhiben en periódicos y noticieros antes de llevarlos a denuncia judicial o compartir el secreto con alguien de confianza. Bueno, ahí también yo pensé en el dispositivo del diván. Algunas preguntas que surgen. La dificultad salvada por el dispositivo tiene que ver con un sentimiento de culpa, de vergüenza, con la idea de ser responsable de los hechos, responsable al menos de no poder decir no, cosa que después, por lo menos Marcus resolvió. El hermano, quien supone defender a su gemelo del sufrimiento de la revelación, encubre a sus padres en una conspiración del silencio. Estas preguntas las he estado orientando por la lectura del libro de Jean-Louis Sue. Dice Marcus, era algo que consideraba normal en nuestras vidas. Crecimos haciéndolo y lo aceptamos. Los niños lo aceptan cualquier cosa porque aman a sus padres y creen que lo que sus padres hacen es parte de crecer. Confiesa además que amaba a su madre. ¿En algún momento surgió la vergüenza o en qué momento? Bueno, ¿qué dice Jean-Louis sobre la vergüenza? Dice, la vergüenza corroe y socava en el sentido de un pez torpedo que aletarga a su presa. La palabra de los abusados, que se mantienen vivos y paralizados por la conspiración del silencio. La vergüenza corroe y socava la palabra de los abusados. No pueden hablar como si invirtiesen la culpa de la profanación, que debería recaer fundamentalmente en el depredador, culpándose a sí mismos por haber sido cómplices o encubridores. En efecto, si el cuerpo del sacerdote es intocable, sagrado y consagrado a Dios, denunciar estos actos pedocriminales también ofendería, insultaría y profanaría a la iglesia, incriminándola y por tanto criminalizándola. Recordemos que el libro de Jean-Louis Sue se refiere a de estos crímenes en la iglesia católica. Acá yo hago de alguna manera una referencia por el carácter que tiene la familia como institución. Y se pregunta, ¿podría ser que a pesar de todo estos sacerdotes aman a estos niños o se trata de pervertidos? ¿Qué diferencia hay con el incesto perpetuado por un padre en el seno de una familia? Pero se contesta, amar a un niño es un asunto completamente distinto. Implica acompañarlos incondicionalmente en su desarrollo, asumir la responsabilidad apoyando sus elecciones,
descentrándonos de nosotros mismos, procurando no proyectar en ellos nuestros ideales frustrados, ni hacerlos pagar con nuestros resentimientos. En resumen, no instrumentalizarlo en beneficio exclusivo de nuestra propia satisfacción. Luego, aquí traigo una cita de Christine Anne Gott, a quien ya hizo referencia Carmen, que son de los textos que menciona Jean-Louis, y se refiere a esa novela del viaje al este, Voyage dans l'Est, que se publicó en 1921. Christine es el personaje de esta novela y dice así: el incesto es una esclavitud, desteje las relaciones sociales, el lenguaje, el pensamiento, ya no sabes quién eres. Y él es vuestro padre, vuestro compañero, vuestro amante, el de vuestra madre, el padre de vuestra hermana. El incesto arremete contra las primeras palabras del bebé que aprende a situarse. Papá, mamá, y destruye toda la verdad del vocabulario en proceso. Más adelante la misma Christine dice: no se dan cuenta de lo que es tener un padre que rehúsa que seas su hija. Para ustedes el incesto es solo algo sexual. No entienden, no entienden. Es el poder supremo del patriarcado. Luego hace aquí como que habla el padre. Tengo el derecho de no reconocer la realidad. Niego lo que es. Incluso tengo el derecho de no reconocer a mi hija como mi hija. Ante la confusión de esa vida infantil familiar, la amnesia de Alex se convirtió en una oportunidad de restitución, construyendo juntos un nuevo relato de su historia. Marcus se torna solidario con el hermano en el olvido, se pasa del otro lado. El hermano consciente le restituye un padre y una madre que ya no tenía o que lo tenía en entredicho. Eso me parece que es la respuesta de Marcus. Me parece que es la gran oportunidad que se le presenta, una apuesta. Ese ocultamiento es entonces un acto de amor. Él me mostraba fotografías y yo unía los puntos. Me mostraba una foto y yo elaboraba un recuerdo alrededor de esos días jugando en la playa. Marcus. Lo que hacía era reimplantar recuerdos en su memoria y devolverle su infancia, respondiendo preguntas desde sus primeros años hasta los 18. Marcus se dio otra vida con el relato que le dio a su hermano. A él también le cambió la vida. Le di el regalo de no saber nada de eso. Alex reclama a Marcus su silencio y luego viven dolorosamente el momento en que este último le confesó que su madre había abusado de ellos. Ante el reclamo le dice: guardé silencio por mí, por mí. El diálogo es el siguiente: cuando desapareció de tu vida, desapareció de la mía. Guardé silencio por mí. Si te lo decía, habría tenido que enfrentarlo. Durante 20 años me obligué a creer que no había sufrido abuso de niño. Y era mentira. Mi silencio era mentira. Uno quiere recordar, el otro olvidar. Gracias. Bien, gracias Ernesto Duque. Ahora vamos a escuchar a Rebeca González. Adelante, Rebeca. Bueno, como me toca hacer la última, creo que ya va bastante de lo que han dicho mis compañeros y de lo que se dijo la semana pasada coinciden con lo que había pensado yo comentar. Comienzo con una cita de una noticia que apareció en El País el pasado 9 de octubre. Dice, la cabeza: 370 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sufrido agresiones sexuales en la infancia o adolescencia. El número aumenta hasta los 650 millones si se incluyen los abusos verbales o en Internet, según una nueva estimación de la UNICEF.
El riesgo aumenta en los entornos frágiles o de conflicto. Entre 240 y 310 millones de varones menores de edad han sido víctimas de violencia sexual con contacto. Todos los días aparecen estas noticias o este tipo de noticias acerca de los abusos sexuales en la iglesia y en otros lugares del acontecer social, por lo que nos concierne a las personas que nos dedicamos al psicoanálisis, y nos concierne no nada más por una práctica profesional, sino estos números me parecen apabullantes. Lo que me parece que no es privativo de la época, esta cuestión del abuso, pero lo que sí es que poco a poco se empieza a romper el silencio que está alrededor de estos temas. El documental Dime quién soy nos confronta y nos hace cuestionarnos varios aspectos que ya fueron tocados también por mis compañeros y que tienen en común varias cosas con el documental de M que presentamos la semana pasada. Me gustaría ahorita destacar el papel que jugó el director Ed Perkins, que como bien también ya lo señalaron, supo del caso de los hermanos Lewis a partir del libro que escribieron con una escritora fantasma en 2013, pero que no se resolvía el aspecto central que es planteado en este documental, que es acerca del abuso. Ed Perkins se tomó 5 años para la realización de este documental, estableciendo primero una amistad con los protagonistas antes siquiera de sacar las cámaras. Y esto se nota, pues se nota en el documental. Entonces, para resumir, algunos de los puntos que voy a ubicar tienen que ver con la memoria, por un lado, en donde simple y llanamente Alex le pregunta o le pide a Marcus dilucidar el dime quién soy. Otro de los aspectos que me parece que se tocan en el documental es acerca del cuerpo. El cuerpo como reservorio de la memoria, y no nada más es un reservorio físico, no nada más es un reservorio de aprendizajes y recuerdos que están localizados en el cerebro, más específicamente en la corteza temporal del cerebro, sino que es un reservorio que está ubicado en todo el cuerpo. Es decir, el trauma no es un trauma que esté localizado exclusivamente a nivel cerebral y su plasticidad, sino está localizado en todo el cuerpo. Esta cuestión de la memoria que se nos plantea, o sea, Alex sufre un accidente, se accidenta en una motocicleta y cae en coma, está en coma durante creo que 3 meses o varias semanas, no recuerdo exactamente cuánto, pero al despertar, lo único que recuerda es la cara de su hermano y su nombre. No recuerda su nombre propio, no recuerda tareas así cotidianas como lavarse los dientes, su casa le es ajena. Luego nos revelan que no reconoce a sus amigos o si tuvo novia o no tuvo novia.
Entonces, como decía, si bien es necesario el sistema nervioso central para acceder a la memoria, lo que se llama memoria, esto no es lo único que está involucrado. Si recuerdan en algún momento, y a lo mejor es una experiencia compartida con todos nosotros, la cuestión de la bicicleta, o sea, él en un momento determinado se sube a una bicicleta y le cuesta 2 o 3 titubeos, pero inmediatamente anda en bicicleta. ¿Cómo se acordaba de eso? ¿No? Entonces, es decir, su cuerpo lo recordaba. Marcus se dedica a reconstruirle esos recuerdos a la manera como se construye una novela. Sobre una tabla rasa decide fabricarle una vida familiar idílica, echando mano de unas cuantas fotografías, pero decide omitir los detalles que asume solo él podía cargar. En una entrevista con los gemelos Lewis para un show de entrevistas televisivas escandinavo, y a raíz de la salida al público de este documental Dime quién soy, Marcus declara que proporcionó una vida de fantasía a su hermano en donde todo parecía estar en su lugar. Vacaciones familiares divertidas, juegos y una madre amorosa e interesada por sus hijos. A Alex esto le permite crear un ambiente familiar normal, que a pesar de que algunas cosas no le checan, le construye una vida en donde sobre todo se siente amado y capaz de amar, particularmente a su madre y en cierta medida a su padrastro, a pesar de porque resulta que no es el papá, es el padrastro. Que bueno, ya también lo mencionaron, que al estar en su lecho de muerte les pide perdón y Alex dice, por supuesto que te perdono, ¿no? Y Marcus, sin embargo, le niega el perdón. Y dice, bueno, pues, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué no lo perdona? ¿No? Si somos iguales, nos ha tratado igual, tiene sus rarezas, pero no lo perdona. Cuando la madre muere, Alex observa algo y es una nueva señal que lo deja inquieto. Nadie llora en su funeral excepto él. Marcus, por su parte, declara también en esta entrevista a la cadena televisiva, sentí que al morir mi madre me iba a ser posible vivir mi vida más fácilmente, porque ya no tenía que lidiar con ella. Nunca le revelaría a Alex lo que pasó, lo dejaría con esta vida infantil agradable y feliz que había creado para él. De manera que con esto me proporcionaba a mí mismo un alivio de la infancia que tuvimos. Como ya también lo mencionaron, hayan muchísimas cosas raras cuando están limpiando la casa. En esta casa, eso, atiborrada de cosas y hasta que Alex descubre esta fotografía donde están ellos dos desnudos, con la cabeza cortada, y eso precipita una serie de cosas en Alex. En ese momento supo toda la verdad. Y fue cuando confronta a Marcus y le pregunta, ¿fuimos abusados sexualmente? Marcus dice en la entrevista que ahorita que volví a ver el documental no se muestra tal cual, pero dice que él lo único que pudo hacer es asentir con la cabeza, no decir absolutamente nada. Y dice, puedes decidir entre decir una mentira, que es algo mayúsculo para hacerle a tu hermano, o decirle la verdad. Yo decidí crear una mentira para ambos.
Al recibir un solo gesto por respuesta, Alex pasa los siguientes 20 años obsesivamente tratando de averiguar quién era y qué es lo que había pasado. No es sino hasta el documental, porque en el libro no aparece, que se resuelven sus dudas y conjeturas. Algo salta a la vista. Él sabía la verdad. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde se aloja el trauma? ¿Cuál miembro fantasma o este andar en bicicleta? Alex sabía en el cuerpo que había sido abusado sexualmente, solo no recordaba los detalles. El cerebro olvidó, pero su cuerpo no. El agujero traumático, ese trauma del que habla Lacan y que mencionó Alberto Sladoña la semana pasada, concebido como algo que, y aquí cito, ha de ser taponado en la homeostasis subjetivante y en los procesos primarios. Se conserva la insistencia del trauma en no dejarse olvidar. Estos puntos radicales del real, que llamo encuentros y que nos hacen concebir la realidad como un Unterlegt o Untertragen, y que en francés se puede traducir por la palabra souffrance, sufrimiento. La realidad está ahí, sufriendo, está aguantada a la espera. Y el Zwang, la compulsión que Freud define por el Wiederholung, rige hasta los rodeos del proceso primario. El proceso primario, que es lo que intenté definir en las últimas lecciones bajo la forma de inconsciente, una vez más, tenemos que captarlo en su experiencia de ruptura entre percepción y conciencia. Esto es Lacan el 12 de febrero de 1964. Por otro lado, Jean-Louis Su convoca en su libro, como ya también lo mencionaron Carmen y Ernesto, una variedad de textos que para identificar cosas que no varían en las prácticas abusivas, en las prácticas de abuso sexual. También mencionó Carmen y Ernesto a Christine Angot con su novela El viaje al este, en donde esta autora narra la relación incestuosa con su padre, y ya leyó también Ernesto algo que me parece fundamental y que es algo que permea tanto en el documental M, en el caso de Menachem, como en este caso de los hermanos Lewis y el caso que describe Christine Angot, es que los chicos no son reconocidos como hijos. Y es donde cito a Christine Angot, dice, después de Brujas le escribí, y yo puse entre comillas a mi padre, una carta para que por fin tuviéramos una relación normal. Así de ingenua era. Vosotros no os dais cuenta de lo que es tener un padre que se niega a que sea sus hijas. Para vosotros el incesto es solo una cosa sexual. No lo entendéis. No lo entendéis. Y bueno, ya lo demás lo citó Ernesto. Marcus se construye a sí mismo el espacio negado por su madre de ser un hijo. Cuando en la casa del pintor se niega a obedecer el mandato de ella y pone fin al abuso de ambos gemelos. Posteriormente me enteré también en alguno de las entrevistas o documentales que la madre paró el abuso de estos hijos mayores, pero siguió abusando de un hermano menor de ellos. Ya para terminar, y quedan otra vez muchos cabos sueltos y cosas que me hubiera gustado comentar, pero ya no quiero extenderme más. Les voy a leer también un par de citas de esa entrevista. Marcus,
Dice, no creo que ningún niño que ha sido abusado hable de ello. Lo que todos hacemos es silenciarnos. Todo aquel que ha sido abusado sabe que el mayor poder que ellos tienen, los abusadores, son el silencio y el miedo. Y aquí estamos para romper con esto. Alex, no sentimos que somos víctimas ni sobrevivientes. Puedes ser víctima el resto de tu vida o ser un sobreviviente, pero todo eso detrás de ti, puedes poner todo eso detrás de ti e ir a terapia. Marcus contesta. O bien puedes no hacer ninguna de estas dos cosas y decir, soy Marcos Lewis, yo soy yo y lo que pasó en mi pasado no da forma a mi futuro. Gracias. Gracias, Rebeca. Bien, queda un ¿podría espacio comentar? abierto. A ver, un Bueno, momento. Eh, eh, queda un espacio abierto para las preguntas, comentarios y cosas que ustedes quieran decir. Gustavo Alberto Urpianelo, ¿querés hablar? es simple, me parece que de todo lo que se está comentando, el eje fundamental, los dos ejes fundamentales para subrayar, es que hay dos decisiones, o mejor dicho, una decisión que es lo que marca el no verse afectado. No recuerdo la palabra precisa, pero dice que bueno, que él no quiere verse afectado por eso que sucedió. O sea, lo subrayo, de todo lo que se está diciendo, me parece que lo más importante es eso, que él decide algo, por más que los otros hayan gozado de él y lo hayan puesto muy mal a eso. Y lo segundo a destacar es la cuestión de que él subraya que la relación con una mujer es lo que también le permite escribir su historia y vivir su historia de otra manera. Y el tercer hecho me parece que es la búsqueda de un diálogo, de una palabra con su hermano. O sea, de eso que había quedado en silencio, bueno, busca tramitarlo. Me parece que esos son los tres ejes fundamentales. Gracias. Gracias, Gustavo. Yo quisiera comentar algo, Alberto. Sí, adelante, Silvia. Sí. En esto que preguntaba Carmen de estas cuestiones de pérdida de memoria, cuando hay una cuestión de conmoción o de trabajo en el cerebro involucrado, yo tuve la oportunidad de escuchar a alguien, no en diván, sino un conocido, que tuvo epilepsia, esto les hablo hace 30 años, y que esa epilepsia iba aumentando y entonces decide operarse. La decisión fue muy difícil porque pues las operaciones no eran tan conocidas ni tan comunes, pero se anima. Entonces lo operan, intervienen, le tienen que separar unas zonas del cerebro y cuando despierta él platica que no se acordaba de absolutamente nada. Justo, esto, nada, ¿no? Pero llega a ver su madre, su familia, y a su madre la reconoce. Dice, lo primero que me pareció familiar fue la voz de mi madre. Y a partir de ahí empecé a tener que recuperar mi historia. Yo no me acordaba de nada. Entonces, pues toda la familia le iba y le platicaba, los amigos, y fue reconstruyendo su historia la que pudo, ¿no? Con las personas que pudieron platicarle de él. Y en esto también me hace pensar, bueno, ¿por qué no reconoce a la madre? Creo que eso tendrá que ver con la experiencia con la madre y con la experiencia del gemelo, ¿no? Es lo primero que lo acompaña, ¿no? En este caso, pues él no tenía gemelos, este conocido. Y la otra es que él mismo decía, hay partes de mi historia que yo sé que jamás se perdieron. Si nadie me las contó, no hubo manera que los recuperara. Y entonces en esto que mencionaba, ¿no? De que se sube a la bicicleta y lo recuerda, habrá cosas que de alguna saber que se acceda por alguna cosa, porque se subió a la bicicleta. Pero un saber que está ahí, pero que si no se toca, pues se quedó intocado, ¿no? Ya no se vuelve a mostrar, aunque pueda haber quedado ahí. Y
otra cosa que me llama la atención en esto de que decía la historia que le va construyendo Marcus a Alex, que Marcus no pregunta, Alex no preguntaba, pero Alex dice, es que coincidía con lo que yo veía en la tele de lo que era una familia, en la tele o en el medio, lo que él oyera o compartiera con amigos o lo que fuera, que esa era la idea de una familia. La familia va de vacaciones, la mamá puede ser amorosa, sí, todos estos modelos de familia. Entonces me parece que también por eso no preguntaba y completaba la imagen, tenía con qué completarla. Creo que si Marcus, él le hubiera dicho, oye, íbamos de vacaciones, le dice no, creo que ahí se hubiera preguntado, ¿y por qué no? Pero el otro no lo preguntó porque lo completa con algo de lo que está viviendo y en lo social que ajusta. Me parece que, y lo comenta, ¿no? Sí me checaba la idea de esa familia. Digamos, serían dos entre varias cosas, pero bueno, ahí para él. Bien, gracias Silvia. Alberto, sí Sí. quisiera comentar algo. Ah, Sí, Gilberto, Ahora, volviendo a perdón, ver, perdón. sí. ¿Quién va a hablar? Gilberto Fuentes y después Diego. Ah, no lo vi a está bien, Gilberto. Diego. Adelante, Gilberto, Diego, Diego, adelante, no lo Diego. vi. Adelante, Gilberto. Bueno, gracias. Hay algo que a mí durante la semana me brincó. Yo vi el documental en Netflix, después de recibir la invitación. Y hubo algo que me brincó en la semana con respecto a que escuché en una entrevista a alguien que no puedo ubicar bien, que en alguna comunidad africana las madres masturbaban a sus hijos para tranquilizarlos. No, eso es lo que me acordé. Bueno, después me recordé en una lectura de Freud, donde se hablaba sobre, o escribía más bien, sobre la visita de dos mujeres a la modista y un hijo de una de ellas, donde la madre no le permite la entrada cuando se está probando un vestido. Me parece que por ahí va más o menos. Ustedes lo recordarán mejor, lo podrán ver con más precisión. Y entonces le pregunto, ¿por qué ahora no lo deja entrar? Y la madre dice, bueno, porque antes veía y ahora observo. Y después, con este caso, con este documental, eh, me quedo yo pensando en el momento en el que la madre deja de, de llevar a cabo esta conducta, este acto de llevar al hijo con los amigos, ¿no? Cuando se da cuenta que el hijo se regresó a la casa, lo ve, esto ocurre a los 14 años. ¿En qué momento se da ese brinco, ¿no? Donde se usó y después se abusó, ¿no? O sea, no, a ver, no quiero ser ni grosero ni faltar el respeto a nadie con esto, pero como que hay un momento en el que hay un cierto uso, por utilizar entre comillas esta palabra, y después se pasa algo más que se convierte en abuso, ¿no? Eso es lo que me venía a la cabeza. Y luego hubo algo que escuchando a Ernesto, ya acerca y había un abuso, ¿no? Había sido abusado, era abusado. Y escuchaba yo que cuando éramos pequeños, ¿no? O bueno, todavía en el argot, se dice que estar abusado es ponerse el pie, no permitir que se siguiera eh, por ejemplo, burlándose de uno, ¿no? Ponte abusado, ¿no? Esto es lo que quería yo comentar, perdón. Ok, gracias, Gilberto. Diego, Sí, decía que esta otra vuelta de ver el documental y escuchándolos a Ernesto, a Rebeca y a Carmen, me hacía pensar en
en la importancia que tiene en esta historia la cuestión de la confianza. La confianza de estos niños con esos padres, cuando creo que Marcus decía que los niños aceptan todo, y no me acuerdo ahora si fue Carmen o Rebeca o quien recuperaba esa frase, los niños aceptan todo porque aman a sus padres. Justo ayer terminé de ver una película que les recomiendo de Yorgos Lántimos, el director griego que ganó el Oscar hace poco por Pobres Criaturas. Es una película fantástica que se llama Canino, no sé si la han visto, que muestra todo lo que esos tres hijos de esa familia son capaces de creer porque se lo dicen esos padres, ¿no? Son los padres que aíslan a sus hijos del resto del mundo y los crían y les enseñan que las palabras designan otra cosa distinta de la que designan, entonces le cambian las palabras a las cosas, ¿no? Y le dicen que la vagina se llama teclado, y le dicen que la sal se llama limón, y que un zombie es una flor, ¿no? Le alteran todo el mundo del lenguaje, y esos niños crecen creyendo no solo que el mundo exterior es hostil y por eso no pueden salir, sino que creen todo aquello que reciben de estos otros. Digo, el tema de la confianza entre esos niños y los padres, pero también el tema de la confianza entre los hermanos, ¿no? Alex subraya varias veces cómo confiaba al 100% en Marcus, y eso le hacía, eso le tornaba verosímil, ¿no? No solo que las fotos y como comentaba creo que recién Silvia, el modelo familiar, cultural que él veía le encajaba con esa historia, sino que él lo creía porque venía de la palabra de su hermano en quien tenía mucha plena confianza, ¿no? Y pensaba también, esto creo que lo subrayó Rebeca, la confianza que hay entre el director y los protagonistas del documental, ¿no? Los protagonistas de la historia. Este vínculo de amistad que él traba previamente a filmar el documental, me parece que es un elemento esencial para que el documental haya sido posible, ¿no? Me parece un documental que requiere muchísima confianza, no solo entre los hermanos, sino también de los hermanos para con este director, para que estén dispuestos a contar esta historia a cámara, ¿no? Y lo último, toda esta cuestión de la confianza me hacía acordar que en el seminario El Deseo y su interpretación, el 20 de mayo de ese año, del 59, Lacan habla de la confianza, es uno de los lugares en su enseñanza en el que habla de la confianza, y él se pregunta, hablando de la razón de confianza, ¿en qué medida y hasta qué punto puedo contar con el otro? ¿No? Y en qué medida me resulta confiable o no su comportamiento, y qué consecuencias tiene el hecho de que esa confianza se mantenga o se defraude, ¿no? Bueno, nada, esas cosas que recordé y quería compartírselas. Ok. Yo quería hacer un comentario respecto de lo que dijo Gilberto Fuentes. En primer lugar, sí, es así. Hay madres, hay muchas madres, que tranquilizan a sus hijos masturbándolos cuando son pequeños y no pasa nada con eso. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, ¿no? Porque yo concretamente lo viví en carne propia en relatos en un hospital en la Ciudad de México, donde las madres nos contaban esas cosas. ¿M? Y no pasaba ningún trauma, eh, ni ninguna otra cosa que la psicopatología suele hacer con estas cuestiones. Bien. Eh, a ver, Omar, adelante. Sí, Alberto, a mí me parece, al menos en la escena que describe Marcus cuando tenía 14 años, donde le pone un alto al artista para que no siga en el acto de seducción o de intimidad, es un acto de sublevación, me parece a mí. Pero también en este momento la narrativa de haberse vivido de esa manera
las cosas que él describe, parecería que iba a tomar un rumbo, ¿no? Hacerse cargo de sus cosas. Más, sin embargo, en el accidente que tiene Alex a los 18 años, es donde él implementa esta otra narrativa por amor al hermano y lo envuelve en estas cosas de, por amor, sentirse, digamos, mentiroso por aquello de la protección y quizá tratando al hermano como le hubiera gustado que a él lo hubieran tratado, o sea, dejando de lado estas cosas atroces, ¿no? De intercambios corporales. Ok, gracias, Omar. De nada. Y a mí me parece que es un hecho central de la película que acabamos de ver, es que estos dos hermanos son uno, y son uno en el sentido de el sujeto que construye una historia que es para el hermano, pero en realidad es para él mismo. Me parece que esa es una de las cuestiones más importantes que tiene la película y que es una manera de salirse del impacto que puede tener el otro o los otros en la vida de cada uno. Verónica, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo solo quería decir también, hablar sobre el papel de la fantasía o de cambiar las escenas. Espera un momentito. Ahora, ¿Me ya. escuchan? Sí, 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 ya, ahora sí. Ok. Sí, les comentaba que solamente quería hablar de la fantasía en la construcción de la historia que relata a través de las fotografías, como un recurso para efectivamente salir fuera de esa casa aterradora, de esa vida, como un bosquejo a realizar fuera de de ese pasado, como luego lo mencionan, a otra, a otra posibilidad de vida y no quedarse ahí en eso. Me parece que cuando habla de contárselo, que al contárselo al hermano, perdón, al no contárselo al hermano, era en principio de cuentas porque no quería o no podía contárselo a sí mismo. Y habla de la cobardía en ese punto, pero finalmente eh, también está el acto de valentía desde el momento en el que dijo no, cuando utiliza las palabras para posibilitar otra forma de vivir esa experiencia o tramitar esa experiencia y luego pasar a otra. Ok, gracias, Verónica. Bueno, Alberto, sí, es solamente muy breve, me lo permito a propósito de la recomendación que hace Diego. Diego, si lo puedes mandar por el chat, el director de la película. Yo, paralelo a este trabajo, y me dan ganas de incluirlo, es sumamente breve, recomiendo una novela de una joven, muy joven escritora mexicana, Laura Baeza, que se llama El lugar de la herida.
Esta novela es una novela resultado de una investigación de campo y bueno, que mete elementos de ficción, donde nos presenta una realidad de abuso y violación permanente y que se sabe que está localizado, incluso hay una localización entre Tlaxcala y Puebla, es donde y no sé qué pasa ahí, que no ocurre nada. Nos presenta esta violación de terror y de supervivencia, donde aquí no cabe ni siquiera el intento de diferenciar a violación o abuso. Hay seducción, hay abuso, hay violación, hay esclavitud, hay tortura, hay asesinato y hay impunidad de muchísimas niñas en nuestro país. El libro, se lo recomiendo, así se llama, El lugar de la herida, de Laura Baeza. Ok, gracias. Sí, a mí nada más me gustaría A ver, subrayar. un momento, Rebeca, que está Carolina y después... sí, ok, dale Carolina. Bien, hola, buenas tardes a todos. Nada, simplemente un comentario de la importancia de la construcción de la ficción, justamente la posibilidad de que se pueda construir una historia diferente a la que fue. Y bueno, la dimensión de lo ficcional en la construcción de una realidad psíquica que de alguna manera es como la construimos y de alguna manera también es de lo que se sirve el hermano para construirle una vida diferente a Alex, ¿no? De alguna Y a él, manera, y a él de al- mismo, ¿cómo? y a él mismo, Y a para el él hermano mismo, y para él. cual, Sí, 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 tal cual, es muy importante lo que señalas. sí, sí, tal cual. Y a él mismo, sí, sí, estoy de acuerdo. Ok, Eso nomás, bien, gracias. de nada. Rebeca, Sí, yo nada más quería recalcar la importancia que tiene en estos casos que hemos visto y en otros, de darle el lugar al, al hijo o hija como hijo o hija. Si se le niega ese lugar a, a las personas, en este caso a los gemelos, se les había negado ese lugar de hijos. En el caso de Cristina Angot, se le negó ese lugar de hijos y por eso el padre abusó de ella. Eso me parece así también fundamental para ver estos casos. ok, gracias, Rebeca. Me hace acordar, Rebeca, bueno, ya que estamos hablando, esta cuestión hay que verla caso por caso, ¿eh? No se pueden hacer generalizaciones. Por ejemplo, sobre el incesto está las declaraciones, los libros que escribió Andreas Nin de la relación incestuosa con su padre, donde ella estaba muy contenta, muy feliz de haber tenido esa relación con el padre, ¿eh? Y habla con el padre. Bueno, pero es otra vez, estas cuestiones son para verlas caso por caso. No, no se pueden hacer generalizaciones. A ver, Ernesto Duque. Sí, y subrayar esto que comentaba Alberto sobre que era uno, que estamos pasando un poco por alto. Yo empecé unas notas que después ya me pareció que era mucho material. A partir de una fotografía que aparece de los hermanos Lewy en el minuto 8, donde son los dos, pero hay como estos estudios de fotografía que hacen una de frente y una de medio perfil. eh, y entonces se me ocurrió el tema de cómo cuando él despierta se ve como en imagen, ¿no? Ah, ahí empecé a especular, decía, bueno, se reconoció de alguna manera, pero luego dando cuerda a esto, pensaba en sus palabras cuando le dice que seguro él sabía quién era. El documental se llama Dime quién soy, no, no solamente tráeme los recuerdos y completa mi historia, ¿no? Sino en la exigencia y en la exigencia y en la confianza
de que Marcus le pudiera revelar cosas, y no era solamente como un testigo que estuvo observando porque era un hermano, ¿no? Tenía mucho más que ver la función de mellizo, casi con la convicción de que había vivido lo mismo, porque esa suposición, o sea, si realmente uno pudo haber sido educado y el otro de una manera y el otro de otra. Y sin embargo, me parece que prevalece la suposición de que habían vivido lo mismo. La vida de él estaba confiada en la experiencia del otro. Gracias. Bien, ok. Bueno, creo que ya podemos ir terminando aquí este taller. Solo una cosita que quisiera comentar, ¿sí, A ver, Alberto? ¿qué quieres comentar? Adelante, Silvia. En la cuestión de por qué se guarda silencio, también ante la posibilidad o imposibilidad de que si hablas, ¿qué va a suceder? ¿No? Aquí tienen que morirse los dos, también para que haya esa posibilidad. Y me hace pensar en los casos en los que la gente abusada, los niños o jovencitos que denuncian, todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y la falta de, no sé si usar la palabra justicia, no sé, ¿qué ocurre, no? Lo complejo que es que eso sea realmente escuchado y se resuelva. Entonces creo que aquí también cuenta que hayan muerto los dos, ¿no? Ok, gracias Silvia. Bien, entonces vamos a concluir aquí. Les agradezco a todas, a todos, cada uno su participación, su escucha y seguiremos con estas actividades en próximas novedades que tendremos para ustedes. Bueno, les doy mis saludos y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, Alberto. Gracias, Gracias a todos. Muchas gracias, Gracias, Alberto. Muchas Próxima. gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bye.